Bien, pues le voy a mostrar el video. Después que le muestro el video, entonces vamos al libro, que es el mismo tema que vamos a ver, que es la contaminación y el cambio climático. Bien, le voy a copiar aquí. Listo. El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Hoy en Chataca nos sumergimos en las profundidades del cambio climático. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi 1,5 grados desde 1880. 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005. Y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año. La media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a 1.000 millones de personas. Por tanto, ahora la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy por hoy, pese a los años de debate interesado, nadie discute el cambio climático, como tampoco nadie duda del impacto del ser humano en él. Ahora, el debate, de darse, se circunscribe a qué parte de ese cambio se debe la acción del hombre y qué parte a dinámicas propias de la evolución del planeta. Pero lo cierto es que desde hace años nosotros llevamos dejando huella en el planeta de forma notable, y no hablamos de pequeños depósitos de residuos, cimas de huesos o cajas de herramientas prehistóricas. Conforme las sociedades humanas crecían, las capacidades de contaminar también aumentaban. Uno de los ejemplos históricos más llamativos es el Monte Testaccio en Roma. Esta colina triangular cubre un área de 20.000 metros cuadrados y tiene más de 30 metros de altura. No sería nada demasiado llamativo si no fuese porque está compuesta por 26 millones de ánforas rotas. Entre los siglos I y III después de Cristo, Roma era un monstruo con una sed insaciable de aceite de oliva y miles de ánforas la surtían cada día. Estas ánforas llegaban desde todas las partes del imperio, pero sobre todo desde la provincia bética, al sur de España, a muchos kilómetros de distancia. Como por aquel entonces devolver las ánforas a su lugar de origen era mucho más caro que desecharlas, una vez se vaciaban, se tiraban al monte Testaccio y se cubrían con cal viva. A día de hoy, casi 2000 años después, el monte continúa allí en pleno corazón de Italia. Si ahora viajásemos al mismísimo centro de otro imperio, el británico, en plena época victoriana, también veríamos cómo el peor de los barrios de Londres era un apiñamiento casi inimaginable. Según los historiadores, en las 27 casas de un callejón vivían 1.100 personas, es decir, más de 40 por vivienda de media, llegando a situaciones en las que en una sola casa, con 9 camas, vivían 63 personas. Eso provocaba gigantescas masas de gente que creaba una cantidad brutal de excrementos y residuos, algo que sumado a las 40.000 toneladas de basura del ganado y cabalgaduras hacían que, por ejemplo, el Támesis fuese un torrente continuo de estiércol líquido. Estos abusos tan salvajes y sistemáticos son los que han ido provocando cambios en el planeta. Es cierto que con más de 50 años de trabajo y cantidades ingentes de dinero, el gobierno británico consiguió salvar el Támesis, empezando a recuperar la flora y la fauna marina que en su día la habitaron. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido posible, haciendo cada vez más patente a lo largo de la historia que el ser humano tiene la capacidad para cambiar la naturaleza. Lo que no sabíamos es cuánto podíamos cambiarla. Por supuesto, nuestra acción no es el único motivo del cambio climático. La variabilidad de los océanos y su temperatura, las enormes extensiones de vegetación, el vulcanismo o las variaciones orbitales también influyen. Afortunadamente, impulsados por la urgencia, ahora surgen medidas sociales, estatales e internacionales para reducir la huella del carbono, el consumo del agua y las emisiones de gases invernadero que nosotros mismos en parte estamos favoreciendo y produciendo.
Lo que no está claro es cuál será la eficacia de estas medidas y hasta qué punto este es un proceso sin retorno. Lo que sí es evidente es que así hemos llegado a calentar la Tierra y si algo tenemos claro es que para solucionarlo debemos de tener la cabeza bien fría. Bien, vamos al libro. Estamos en la página 138. Entonces, como era el video, el cambio climático, además de ser provocado por el ser humano, es provocado por cosas afuera del ser humano, que es lo que hace el ambiente. Pero la mayoría de las cosas que ocurren es por culpa del ser humano, porque si el ambiente lo haría de manera natural, demoraría muchos años. Nosotros lo que hicimos fue que aceleramos ese proceso y estamos causando que el mundo se vaya a acabar. No hace mucho prendieron un reloj, que es el reloj de la vida que le queda a la Tierra, y si no me equivoco quedan como unos 30 años por ahí. Si no me equivoco. Si quiere lo busca para que vea, y tenemos que parar el calentamiento global. Deberíamos tratar de pararlo en estos 10 años para evitar que el mundo termine devastado. Bien, ¿qué es la contaminación? Dice, la contaminación se asocia generalmente a una sustancia química peligrosa, pero también hay agentes biológicos o agentes físicos que pueden ser contaminantes. Eso lo subraya, estamos en la página 138. Bien, los agentes biológicos, como dije, lo que hay en el medio ambiente, eso ya es algo normal que debería pasar, pero lo demás sí lo crea el ser humano. La contaminación se define como la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o biológico, que en determinado concentración puede ser nocivo para la salud de la población o perjudicial para los seres vivos. Eso lo subrayan, por favor. Bien. Bien. Entonces, la contaminación es todo lo que daña o es nocivo para la salud de la población o los seres vivos. Aunque no lo crean, el calentamiento global también nos afecta a nosotros porque llega un punto en que el aire no va a ser respirable y entonces va a ser un lío. Igual que el agua se va a acabar y va a ser un problema. Contaminación del aire. El aire que respiramos es una mezcla de gases impredecibles para la vida. Bien. Puede contaminarse debido a los fenómenos naturales y artificiales. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de la contaminación del aire? La van a subrayar. Las causas son incendios forestales, erupciones volcánicas, el viento, quema de combustibles fósiles y empleo de productos clorofluorocarbonos. Los incendios forestales arrojan alta concentración de monóxido, dióxido de carbono, humo y polvo y cenizas. Son causados por fenómenos naturales como rayos de sequía acompañados de temperaturas elevadas. Si se han dado cuenta, este año han ocurrido muchos incendios forestales. Ocurrieron en Australia, que devastó una gran cantidad, y también ha ocurrido en el área de Florida de Estados Unidos, que creo que todavía no lo han parado. Igual hubo uno en Rusia que estuvo a punto de llegar donde estaba Chernobyl, que iba a ocasionar una catástrofe mundial, pero no llegó a más. Bien, ¿qué pasa con el incendio forestal? Tira mucho humo y ese humo lleva a lugares lejanos, a otras ciudades, y es imposible respirar. Erupciones volcánicas expelen materiales como gases y cenizas. Los gases más abundantes son el hidrógeno, el dióxido de carbono, el metano y vapores que contaminan el azufre, cloro y flúor. También son lanzadas grandes cantidades de vapor de agua que originan precipitaciones que se mezclan con los demás gases y distribuyen sobre el suelo. Es una lluvia altamente contaminada que arrasa con toda la vegetación y deja estériles los suelos. Las cenizas se esparcen por el aire y cubren importantes extensiones, y esto ocasiona un aumento de la temperatura y disminución de la incidencia de la luz. Bien, se habla que si todos los volcanes, como se hablaba no hace mucho, que están relacionados en una sola línea, creo, si no recuerdo bien el nombre, hicieran erupción, taparían la tierra con la ceniza. ¿Y qué pasaría? No entraría la luz y todos los organismos morirían, inclusive los seres humanos. Bien, porque las cenizas o los volcanes botan una cierta cantidad de gases que son nocivos para el medio ambiente y para el ser humano. Bien, vientos.
Diseminan diversos materiales. La tormenta, por ejemplo, moviliza grandes cantidades de polvo que se mantienen suspendidos en el aire. Bien. Quema de combustibles fósiles. Aumenta la concentración de gases asociados a fenómenos nocivos como, eso lo van a subrayar, smog fotoquímico, aumento del efecto invernadero y lluvia ácida. Bien. El smog fotoquímico se forma por la reacción en presencia de la radiación solar de los hidrocarburos, parcialmente quemados con óxido de nitrógeno, bien, y atmosférico. Eso pasa cuando se hace la quema dentro de las industrias, bien, y eso crea un daño colateral poco a poco, bien. También está el aumento del efecto invernadero, eso lo sabemos que lo crean los gases. Consiste en la retención de la atmósfera de parte del calor reflejado por la superficie terrestre y los océanos debido al aumento de la concentración de gases invernadero. Bien. Lluvia ácida corresponde a la presencia de ácido en precipitación como producto de la relación entre el óxido de azufre, nitrógeno contaminante del agua de lluvia. Bien. Entonces, eso ocurre, la lluvia ácida ya es algo normal. Todo el tiempo ya hay lluvia ácida, antes no ocurría eso. Bien, ahora sí solo hay lluvia ácida. Bien, ahora cada rato va a haber lluvia ácida, lluvia ácida, lluvia ácida, porque ya está muy contaminado el ambiente y no para de ocurrir la lluvia ácida. Por eso que usted ve que a veces las ventanas de la casa están como manchadas por la gota de lluvia y no sale, eso es lluvia ácida, que los carros tienen gota de lluvia que no sale, eso es lluvia ácida. Y las personas que caminan durante la lluvia ácida, que en el tiempo van a sufrir de enfermedades en la piel. Empleo de productos de clorofluorocarbono ocasiona el deterioro de la capa de ozono porque los CFS aceleran la descomposición del O3, de la capa de ozono, y dificultan su regeneración. Bien. Vamos a ver la contaminación del agua. Existen dos tipos de contaminación hídrica, la natural y la artificial, igual que la del aire, ¿no? Entre los factores que causan la contaminación natural del agua se encuentran las corrientes marinas y las mareas rojas. Eso lo subraya. La contaminación natural del agua se da por corrientes marinas y mareas rojas. Bien. Entonces, las corrientes marinas son movimientos de masa de agua marina que siguen un recorrido geográfico permanente, eso lo subraya. Tiene una temperatura y una salinidad determinada y arrastran nutrientes y organismos, influyen en las cadenas tróficas acuáticas en una manera, por lo tanto, si cambia su condición, se modifica el ecosistema que está bajo su influencia. Por ejemplo, cuando la capa superficial del océano se calienta más de lo normal, el plancton muere. En ocasiones los peces y las aves se alimentan de esos seres que se ven afectados. Bien. La corriente marina es algo normal, siempre han estado. Como le dije, la contaminación natural es algo que ocurre, pero no a gran escala. Ahora con el ser humano se da a gran escala, porque si el ser humano bota desechos en el mar, la corriente marina la lleva y la transporta a todas las partes del mundo. Y además que mata a los animales. Bien. Marea roja se produce en los mares cuando hay un aumento excesivo en la población de ciertos dinoflagelados, o sea, de plancton. Las toxinas secretadas por alguna especie de esos organismos se fijan en los tejidos de los moluscos que se alimentan de plancton y resultan venenosas. Por muchas especies, el veneno se denomina marea roja por el color que toma el agua debido a la alta concentración de toxinas. Bien, esto suele ocurrir no a un nivel casi siempre, como digo, porque es algo natural, ocurre muy poco. Bien, que es cuando los crustáceos se alimentan de algunos plancton venenosos y botan este líquido rojo que es venenoso para otras especies. La contaminación artificial del agua se debe a las alteraciones de la calidad de este líquido como producto del quehacer humano. Diariamente se arrojan a los ríos, lagunas, mares y a los suelos gran volumen de agua residual. Esta agua proviene de las labores domésticas, industriales, tareas agrícolas. Existen varios tipos de agentes contaminantes en el agua. Lo van a subrayar. La contaminación artificial se da por contaminantes biológicos, contaminantes químicos y contaminantes físicos. Los contaminantes biológicos son los desechos orgánicos como material fecal, resto de alimentos, desechos industriales provenientes de los mataderos y del procesamiento de alimentos. Por lo menos los componentes biológicos, hay algunos que sí se deterioran, hay otros que no.
la materia fecal daña poco a poco el mar, ¿no? Además de cuando se descompone la concentración de oxígeno disuelto en el agua disminuye. Contaminación química es el conjunto de sustancias que se vierten en el agua como producto de la actividad doméstica, industrial y agropecuaria. Algunas de estas sustancias son los hidrocarburos y los compuestos sintéticos tales como plaguicidas, abonos disueltos industriales, aceite, detergente y plástico. Bien, esos son algunos tipos de contaminantes químicos que afectan al medio ambiente. Y los contaminantes físicos son los materiales sólidos inertes que afectan a la transparencia del agua, como basura, que tiran basura a los ríos y a los lagos, polvo y arcilla, y también las sustancias radiactivas provenientes de hospitales, laboratorios centrales nucleares, así como los líquidos calientes que se vierten en el agua y modifican la temperatura de los ríos y los lagos. Bien. Vamos a pasar a la contaminación del suelo. ¿Ok? Vamos a ver la contaminación de los suelos. El suelo también se contamina por causas naturales y artificiales al modificar su composición y su estructura. El principal proceso que lo modifica es la erosión. Subraye eso. El principal proceso que daña los suelos se llama erosión. Bajo condiciones naturales, el deterioro del suelo por erosión es un proceso extremadamente lento. En todos los casos es lento. Todo lo que es natural va a demorar años en contaminar. Pero los seres humanos, como dije, aceleramos todos los procesos. Implica el desgaste continuo de la superficie terrestre, especialmente por la pérdida de capa vegetal rica en sustancias nutritivas. Bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de deterioro del suelo? Van a subrayarlas. Las naturales son cambios de temperatura, vientos y corrientes de agua. Las artificiales, malas prácticas agrícolas, explotación forestal, aplicación de pesticidas, eliminación de desechos domésticos, disposición de desechos industriales. Bien. Entonces, los cambios de temperatura producen bruscas dilataciones y concentraciones en la roca. Esto la rompe y la destruye. Los cambios de temperatura ocurren, ¿no?, en el medio ambiente natural, pero el ser humano aceleró ese cambio de temperatura y el suelo se ve más deteriorado de lo que es. Vientos arrastran pequeñas partículas del suelo con lo que alteran su composición y lo empobrecen en sustancias nutritivas como el humus. También transportan las arenas costeras hacia el interior y forman dunas. La arena inutiliza la tierra y los cultivos. Bien. Desde lo normal, el viento tiene que transporta partículas de tierra de otro lugar a un lugar específico, daña los cultivos porque la arena evita que se pueda cultivar. Corrientes de agua arrastran los minerales y las sustancias nutritivas y erosionan el suelo. Existen tres tipos de erosión causada por la corriente de agua. La van a subrayar. Son erosión pluvial y erosión glaciar. Bien, la erosión pluvial, la lluvia desgasta la superficie y empobrece el suelo. Bien, la erosión fluvial, el agua de los ríos y de torrentes desgastan la roca y la orilla de los cauces de forma lava y vuelve más estéril el suelo. La pluvial es la normal, cada vez que llueve, la superficie del suelo se va desgastando poco a poco. La fluvial es la que está pegada a los ríos, que a veces los cauces se salen, los ríos se salen de sus cauces porque hay una inundación y crean y dañan esa zona. La erosión glacial, los glaciares localizados en regiones montañosas de las zonas templadas se desplazan muy lentamente, va allá abajo y erosionan al suelo y arrasan la flora y la fauna. Eso cuando ocurre lo que llamamos avalanchas. Bien. Malas prácticas agrícolas. Las actividades agrícolas pueden alterar la composición del suelo. El uso interrumpido de los suelos junto con la sequía provoca un proceso de erosión creciente. En su grado más avanzado, la erosión transforma el suelo en un desierto. Eso es lo que pasó en el desierto de Sarigua, en Herrera. Una mala práctica agrícola creó el desierto de Sarigua. Ese era un lugar que tenía vegetación. Fenómeno conocido como desertización. La utilización de técnicas de riego que no toman en cuenta las características del suelo ni el tipo de agua provoca la acumulación de las sales en los suelos. Eso ocurre cuando se da la roza y la quema, ¿no? La roza y la quema es algo que se utiliza aquí en Panamá. Cuando la gente quiere cultivar, agarra y quema y prende toda la finca y luego cultiva. Eso con el tiempo deteriora y daña el suelo. ¿Por qué? Porque eso no es una técnica bien utilizable. Explotación forestal, la tala inapropiada genera consecuencias negativas para el suelo. El suelo cae desnudo, expuesto a la acción erosiva del viento y del agua, lo que aumenta el porcentaje de tierras no productivas. ¿Qué es lo que pasa con la explotación forestal o con la tala de árboles?
Las casas que viven a los lados o cerca de un lugar que saben que puede haber un deslave y ahí habían árboles y los talan, los árboles lo que hacen es que arraigan y agarran la tierra para evitar que su casa se vaya. Pero como usted cortó eso y cortó todo, las raíces ya no sirven, llueve y ocurren los deslaves de tierra. Bien, igual que ocurren las inundaciones porque los árboles que están pegados a la orilla de los ríos absorben el agua para evitar que ocurran las inundaciones, pero si los cortan va a ocurrir inundaciones igual. Aplicación de pesticidas. El uso del agroquímico produce efectos secundarios que dañan drásticamente la calidad del suelo. Permanecen en él por el tiempo prolongado, ya que la tierra absorbe, además elimina la población de organismos que viven en el mismo. Nosotros todo lo que comemos tiene pesticidas, así que al fin y al cabo nos va a hacer daño. Eliminación de desechos domésticos. Los residuos alimentarios, los restos de metal, vidrio, plástico, madera, papel y cartón que se usan en el hogar son vertidos en el suelo y alteran su composición. Muchos de esos tardan miles de años en degradarse. Un pedazo de plástico demora muchísimos años más de lo que va a vivir un ser humano en toda su vida. Demora millones de años en degradarse. Por eso que ahora se crea el reciclaje y esta serie de cosas que ayudan al medio ambiente. Y la disposición de desechos industriales, las sustancias químicas que resultan en las actividades industriales que son depositadas en el suelo originan graves consecuencias como la desaparición de plantas, de animales y la erosión. Bien. Vamos a ver la conservación del agua y el aire. Algunas alternativas con el propósito de prevenir la contaminación y de proteger y recuperar los recursos naturales. En la actualidad se aplican diversas medidas, como el uso de fuentes alternativas de energía, el reciclaje, la reforestación y la bioremediación. Eso lo subrayan, los cuadritos que están ahí, los 4 lo van a subrayar. Bien. Bien, entonces, fuentes alternativas de energía. El uso de fuentes como el sol, el agua, el viento y el calor interno de la tierra para generar diferentes formas de energía. Estas fuentes tienen varias ventajas, son renovables, son más limpias que otras como el carbón o el petróleo, y esto significa que cuando se usan se contamina menos el ambiente. Van a subrayar los tipos de energía renovables o alternativas que son el sol, el agua, el viento y el calor interno de la tierra. Bien, en Panamá se utiliza las hidroeléctricas que se utilizan con el agua. Y esas son un tipo de energía renovable, pues porque cuando llueve se recupera esa agua. Reciclaje comprende el procesamiento de algunos materiales considerando el desecho para reutilizarlos. En la elaboración de otro producto, entre los materiales reciclables se encuentran, eso lo subraya, el vidrio, el papel, el carbón, los metales, los plásticos y la materia orgánica. El reciclaje es lo que hace que se evite que se boten miles de toneladas de basura al mar o los vertederos, sino que se recicla y se crean nuevos productos. Bien, y se pueden deteriorar más rápido en el medio ambiente. Reforestación consiste en plantar especies vegetales nativas en el terreno talado. La reforestación contribuye a recobrar el equilibrio ecológico y evita la erosión provocada por el agua, el viento y mantiene la disponibilidad de los recursos forestales. La reforestación se hace siempre que se crea una barriada, se destruyen miles de árboles y bueno, vamos a reforestar en otra parte de Panamá que necesita árboles y cultivan más árboles de lo que talaron. Y la bioremediación técnica en la que se utilizan microorganismos como bacterias, levaduras y otros hongos para resolver problemas causados por sustancias vertidas en los ecosistemas. Desde fuentes industriales urbanas y agrícolas se basa en el hecho de que muchos microorganismos pueden degradar sustancias contaminantes. La bioremediación es que se agarran ciertas bacterias para destruir algún producto que el ambiente no va a destruir, sino que va a demorar más tiempo. Bien, vamos a quedar hasta ahí, pues en la página 141. La próxima clase lo termino. Bien.